buenas tardes con todos. Mi nombre es André Nicole Escudero Abarca. Soy del cuarto A de secundaria, la institución educativa 5125 Casuarinas. Nuestro año del 2024 es el año del bicentenario de la consolación de nuestra independencia de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Hoy tengo el grato honor de hablar sobre la crisis y reconstrucción nacional. Hoy hablaremos sobre cómo se inicia en esta época los hechos de la crisis y reconstrucción nacional. Como sabemos, la crisis y reconciliación nacional en Perú se dio en 1883 a 1895. Fue un periodo complejo tras la Guerra del Pacífico. La derrota y la pérdida territorial dejaron al país en una profunda crisis económica y social, con una deuda externa abrumadora, una población desplazada y un sentimiento de derrota nacional. La reconciliación nacional fue un proceso lento y difícil, buscando superar las divisiones y el trauma de la guerra. Se buscó la estabilidad política y la recuperación económica, aunque el país enfrentó una influencia del segundo militarismo con los líderes como Andrés Avelino Cáceres y Nicolás del Piérola. Este periodo marcó un punto de inflexión en la historia peruana, asentando las bases para la posterior recuperación y el desarrollo del país. Como sabemos, se dio el primer civilismo y el gobierno de Pardo. En el primer civilismo en el Perú se dio en 1872 a 1876. Fue liderado por Manuel Pardo, quien buscó un gobierno civil y modernizar el país. Se impulsó la construcción de infraestructura, el desarrollo industrial y la educación, aunque tuvo limitaciones. Marcó el inicio de un nuevo periodo en la historia peruana, con la clase civil tomando un papel protagónico. El gobierno civil. Entre sus principales ideas se centraba en la modernización, el progreso y la consolidación de un sistema político estable. Las principales ideas del primer civilismo es el gobierno civil, la modernización, el desarrollo industrial y la estabilidad política. Respondiendo a la pregunta, ¿cuáles fueron las principales ideas del primer civilismo y su importancia? La importancia del primer civilismo para la historia del Perú fue la transición política, el impulso de modernización y el inicio de un nuevo periodo. Aunque el primer civilismo enfrentó dificultades como la crisis económica y la inestabilidad política, sentó las bases para un nuevo modelo político y económico en Perú, impulsando el desarrollo del país y abriendo camino a un futuro más prometedor. También se dio los inicios de la Guerra del Pacífico. Como sabemos, la Guerra del Pacífico se dio en 1879 a 1884. Se originó por la disputa entre Chile, Perú y Bolivia, por el control del desierto de Atacama rico en salitre. La tensión aumentó cuando Chile impuso un impuesto al salitre boliviano, lo que llevó a la confiscación de bienes chilenos en Bolivia. Perú, aliado de Bolivia, se vio obligado a defenderla, desencadenando el conflicto. Si bien la ambición territorial y los intereses económicos jugaron un papel importante. Respondiendo a una de las preguntas serían, ¿podía haberse evitado la Guerra del Pacífico? Como sabemos, era mucho la ambición territorial y los intereses económicos que jugaron un papel importante. La falta del diálogo y la incapacidad de llegar a un acuerdo pacífico sobre la disputa territorial fueron factores claves que contribuyeron al estallido de la guerra. Es posible que con una mayor diplomacia y voluntad de negociar, la Guerra del Pacífico se hubiese podido evitar. También se da la campaña marítima y terrestre. Como sabemos, la guerra se desarrolló en dos frentes principales, la campaña marítima y la campaña terrestre. En la campaña marítima, el dominio naval chileno. Chile contaba con una flota naval moderna y bien equipada, liderada por el almirante Juan Williams Robello. También el bloqueo naval de Perú. Chile impuso un bloqueo naval a los puertos peruanos, impidiendo el comercio y el abastecimiento de la defensa peruana. También los combates navales decisivos. La batalla de Angamos del 8 de octubre de 1879 marcó un punto de inflexión con la captura del Huáscar y la muerte del almirante Miguel Grau Seminario, héroe peruano. También tenemos a la campaña terrestre. En la invasión chilena, tras el dominio naval, Chile inició la invasión terrestre al territorio peruano.
También la conquista de Lima. En 1881 las fuerzas chilenas ocuparon Lima, la capital peruana, y avanzaron hacia el interior del país. También tenemos a la resistencia peruana. A pesar de las derrotas, la resistencia peruana se mantuvo activa, con figuras como Andrés Avelino Cáceres liderando la lucha contra la invasión chilena. La victoria en la campaña marítima fue crucial para el éxito de Chile en la guerra. El control del mar permitió a Chile trasladar tropas y suministros a territorio peruano, aislando a Perú del apoyo externo y facilitando la conquista terrestre. La resistencia peruana, aunque valiente, no pudo superar la superioridad militar. También tenemos el Tratado de Ancón y los efectos de la guerra. El Tratado de Ancón fue firmado en 1883, marcó el fin de la Guerra del Pacífico, otorgando a Chile la posesión del desierto de Atacama, incluyendo las ricas reservas de salitre. Las consecuencias de la Guerra del Perú fueron devastadoras. Entre ellas tenemos a la pérdida territorial, la crisis económica y el debilitamiento político. En la pérdida territorial, Perú perdió gran parte de su territorio, incluyendo el departamento de Tarapacá y parte de Arica, lo que le privó de importantes recursos económicos. También tenemos a la crisis económica. La pérdida del salitre, principal fuente de ingresos, sumió a Perú a una profunda crisis económica. También el debilitamiento político. La derrota en la guerra debilitó al gobierno peruano y abrió un periodo de inestabilidad política. El Tratado de Ancón marcó un punto de inflexión en la historia de Perú, con consecuencias que se hicieron sentir durante décadas. La pérdida territorial y la crisis económica tuvieron un impacto profundo en el desarrollo del país, mientras que la inestabilidad política dificultó la reconstrucción nacional. Y por último tenemos la reconstrucción nacional. En la reconstrucción nacional en el Perú, en 1883 a 1895, fue un periodo crucial de recuperación y reorganización tras la devastadora Guerra del Pacífico. Este proceso se caracterizó por una serie de desafíos y cambios en diferentes ámbitos. 1. La superación de la crisis económica, la pérdida del salitre, la deuda externa, la reactivación económica e inversiones extranjeras. Como segundo punto tenemos a la reconciliación política y social, la lucha por el poder, reconciliación nacional y estabilidad política. Punto 3. La reorganización social, reubicación de población, reconstrucción de infraestructura y reintegración social. Como cuarto punto tenemos el impacto del segundo militarismo, el ascenso del militarismo, la influencia del militarismo. En resumen, la construcción nacional fue un proceso complejo y desafiante para el Perú. Se lograron avances en la recuperación económica, la reconciliación política y la reorganización social, pero también se enfrentó a la influencia del segundo militarismo. Este periodo sentó las bases para la posterior recuperación y desarrollo del país. Bueno, gracias a todos. Eso sería todo sobre el tema de la crisis y reconstrucción nacional. Gracias.